Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero tocar un tema hoy tal vez un poco delicado, pero muy necesario. El título es ¿Cómo entra la hechicería a una congregación? ¿Cuál es la manera que entra la hechicería? Es un pensamiento de la palabra. Sabemos que la hechicería es algo muy terrible, pero lo más terrible es que pueda haber gente que no crea en esto, que no crea en la hechicería, en la brujería, en todo este tipo de cosas que la Escritura nos indica acerca de esto y que en el último tiempo va a tener un efecto tan poderoso en el mundo, de tal manera que aquí en el libro de la Revelación, Apocalipsis 18:23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, dice, fueron engañadas todas las naciones. No dice algunas de las naciones, dice fueron engañadas todas las naciones. ¿Por medio de qué? De la hechicería. Sabemos que hay varios niveles de hechicería, como lo es la farmaqueia y muchas de estas cosas que podemos ver en la Escritura, diferentes niveles de hechicería, pero es una realidad que se está viviendo en este tiempo y que vemos nosotros aquí en Apocalipsis 2:20, en este mismo libro de la Revelación. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, esta mujer que menciona aquí, llamada Jezabel, sabemos que habla de ella en el primer libro de los Reyes, o en el segundo, perdón, donde viene el profeta Elías y hay una confrontación. Ahora, es una esencia espiritual por medio de la cual se mueve esta llamada mujer Jezabel. Dice ahí que se mueve en un ámbito de profecía, de enseñanza, pero con el motivo de seducir a los siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, los pecados por medio de los cuales Israel llegó a corromperse. Como el enemigo vio que era difícil que Israel pudiera entrar en esa condición, pues usó diferentes artimañas para poderlos corromper. Y una de estas cosas es este espíritu, esta esencia espiritual llamada Jezabel, que estuvo en aquel tiempo de los reyes y que tenía al pueblo de Israel sirviendo a otros dioses, hasta que vino Elías para poder confrontar este espíritu. Ahora, en el último tiempo, dice aquí según el libro de Revelación, que va a estar otra vez operando, otra vez de alguna manera profetizando. No es cualquier tipo de persona que se infiltre a una congregación, porque en ocasiones podemos ver gente influenciada por el demonio y pues obviamente se trabaja una liberación, se hace diferentes cosas según el Espíritu Santo nos enseñe y guíe. Pero fíjese qué nivel tan terrible que este espíritu dice que se infiltra tan terriblemente que se le da un grado de profecía, se infiltra tan tremendamente que se le da el privilegio de enseñar. Una vez que está en esa posición, empieza a seducir, empieza a desviar por medio de la profecía, empieza a enseñar doctrinas que no son de parte de Dios. Es decir, esto solo lo digo como una referencia para ver que la hechicería desde el tiempo antiguo hasta el tiempo final va a estar en función. Gálatas 5:20 nos habla también de las obras de la carne y dice que dentro de estas obras está la idolatría, y dice: y las hechicerías, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y esto también cabe decir que cada una de estas cosas que aquí menciona en este versículo están vinculadas. La hechicería
produce enemistades, produce pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. De hecho, es la manera, es el fruto, todo esto de la hechicería, y las obras de la carne son por esto también de la hechicería, y vamos a irlo explicando. Éxodo 22:18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Y desde este tiempo del Shemot de Éxodo nos enseña que ya existían estas personas. Si vemos el contexto de esta cita, habla de una persona seduciendo a un hombre para que durmiera con él. Y dice que si esta persona caía así, de esta manera, por la hechicería, dice que no la dejarían vivir. Pero si era realmente algún pecado en el que cayeron de fornicación, tenían que casarse, y el el hombre tenía que darle al papá de la muchacha un dote, según lo que se marcara por él. Pero si era una hechicera, dice, no dejarás que viva. Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y todo esto está hablando también de la hechicería. Dice: ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Una y otra cosa tienen que ver. Es la misma manera de funcionar. Ahora, antes de leer este versículo, quiero explicarle un poquito algo. ¿Qué es la hechicería? ¿Qué es en verdad la hechicería? Y nosotros, para poderlo marcar de una manera así más entendible, la hechicería es aquella persona que de alguna manera está siendo manipulada por un mundo espiritual o una dimensión espiritual caída, no de Dios, no de ángeles de Dios, no, sino ángeles o seres espirituales caídos. Esa es la hechicería. Una persona influenciada por un espíritu caído, sea un demonio, sea diferentes tipos de seres que existen, pero una persona influenciada por un espíritu así está bajo una hechicería para hacer hechicería, porque esta misma persona consulta y toma su poder de estos seres para poderlos transmitir y de alguna manera hechizar a otros también. Entonces eso es algo terrible. Ahora, aquí esto me llamaba la atención, meditaba anoche yo en esta cita, y Dios hablaba una palabra tremenda a mi corazón, que es lo que quiero compartir en esta tarde. Dice el primer libro de Samuel 15:23, dice: porque como pecado de adivinación, dice, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto le dicen a Saúl: tú desechaste la palabra del Señor de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora veamos otras versiones de esta cita. Dice aquí en esta: for rebellion is as the sin of witchcraft. Está diciendo que esta rebelión de la que dice aquí como pecado de adivinación es la rebelión. Acá no dice adivinación, acá dice witchcraft. ¿Y qué quiere decir esto? Dice en la Biblia latinoamericana 1995, la rebelión, dice, es un pecado tan grave como la brujería. Oiga, qué terrible. Que cuando una persona está en un espíritu de rebelión, es un pecado tan grave como la brujería. Y dice esta otra versión, Libro del Pueblo de Dios, 1981, como pecado de hechicería es la rebeldía. Ahora, ¿qué me dice esto? Que una persona que es rebelde, una persona con un espíritu de rebelión, es una persona por medio de la cual espíritus inmundos, seres caídos de otra dimensión, hechizan a esta persona para hechizar a otros y para mover lo que es la hechicería. Oiga, una persona en espíritu rebelde, una persona movida por rebeldía, es una puerta, oiga qué terrible, para que la hechicería entre.
a una congregación. Ahora, así se llama el tema de esta enseñanza: ¿cómo entra la hechicería a una congregación? ¿Cómo? Cuando una persona en una congregación es rebelde, tiene un espíritu de rebeldía, está movida por esta rebeldía, es una puerta abierta para que desde la dimensión espiritual caída infiltren hechicería dentro de la congregación. Ahora, se lo comento porque en lo personal he vivido cosas tan terribles en relación a esto en la congregación donde yo soy pastor, y gracias a Dios hemos tenido la guianza de Dios para poder vencer, aunque siempre no falta algo que quiere moverse así. Y una de las áreas en las que se mueve en ocasiones, pues es incluso hasta gente que llega a la misma congregación a maldecir, a hechizar, a diferentes cosas, y uno prontamente ve, ¿no?, cuando hay personas que van así. Pero lo terrible es la manera que se mueve ese espíritu o esa esencia de espiritual de ese ser llamado Jezabel, que funcionó en el tiempo antiguo y estará funcionando en el tiempo final, que dice que va a tener posiciones dentro de una congregación, a manera de profecía, a manera de enseñanza y de otras maneras, con el fin de seducir a los siervos para que éstos caigan y pues obviamente sean degradados. Ahora, estas personas se convierten en puertas para la hechicería dentro de una congregación. Pero ¿qué es lo que se empieza a mover en ellos? Rebeldía. Un espíritu rebelde, una rebeldía. Y esas personas que se comportan de esa manera dentro de una congregación, le vuelvo a repetir, son una puerta para que se fluya, se mueva esa hechicería dentro de esa congregación. Cuando una persona empieza a actuar de esta manera, porque aquí lo dice la Escritura, como pecado de hechicería es la rebeldía. Y es que en esa rebeldía se está abriendo esa puerta y se está metiendo esa hechicería. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a platicar algo que yo estaba meditando anoche, porque en ocasiones usted sabe que dentro de las congregaciones el enemigo siempre trata de producir algo terrible, y por eso le decía que en las obras de la carne, cuando menciona hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso es porque está todo unido con la hechicería. La hechicería viene de un espíritu de rebeldía, y pues ¿qué es lo que trae esto? Pleitos, celos, iras, contiendas y todo lo que dice ahí en Gálatas, el versículo que habíamos leído ahí en el capítulo 5. Entonces es tan terrible cuando uno medita y ve a veces opresión dentro de la congregación. Uno dice, bueno, pues es que ya hemos hecho guerra espiritual, ya hemos tal vez orado para que no haya ninguna, ¿cómo se puede decir?, oposición, y tal vez no hay ni brujos ahí en la congregación, hechiceros. Pero cuando una persona se comporta bajo un espíritu de rebeldía, bajo una condición rebelde, se convierte en una puerta de hechicería para la congregación. Entonces imagínese, está el culto desarrollándose y hay una persona con un espíritu rebelde ahí dentro. ¿Qué es lo que está provocando? Que se abra una puerta del mundo caído, de la dimensión caída, donde están todos estos seres, y traen un tipo de hechicería a la misma congregación. Mire que esto es algo terrible. Ahora, cuando dice ahí espíritu de rebeldía, yo quiero entender qué espíritu es este sentir de rebeldía. Y la Escritura dice ahí en la palabra hebrea que se usa para rebeldía es la palabra meri en el hebreo, que está hablando de amargura, está hablando de rebelión,
Está hablando de una persona que está amarga, que se ha revelado por causa de la amargura que hay en su corazón. Entonces, qué tremendo que por eso la Escritura nos enseña que no dejemos que brote alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque va a causar una rebelión, y esta rebelión va a causar una puerta abierta para la hechicería. Entonces imagine una persona que se ha llenado de amargura en su corazón. Por diferentes situaciones puede ser esto. Y esta amargura lo que va a producir es una rebelión en ella misma o en él. Y esto va a traer esa puerta de hechicería. Ahora, puede ser en diferentes niveles, puede ser en el nivel incluso hasta de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de cualquier persona que se haya de alguna manera dañado por una amargura y que tenga ese espíritu de rebelión, y puede ser una puerta para traer este tipo de situaciones a una congregación. Ahora dice, vamos a ver unos tipos de rebelión. Solo es un pensamiento hermanos amados, y quiero solamente hablar unos puntos de rebelión. Éxodo 23:20 dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate, dice, delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, mi Shem, dice, está en él. Oiga, qué tremendo. Cuando ahora dice: yo envío mi ángel. Sabemos que este ángel está hablando en el antiguo, conocido como antiguo pacto, pero hablando en las cosas que hoy en día nosotros vivimos. Por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, que nos guía, que nos introduce, que nos habla. Dice: no le seas rebelde. Incluso hay una porción que dice: si oyeres hoy su voz, hablando de la voz de Dios a través del Espíritu Santo, dice: no endurezcáis vuestros corazones. Pero ¿sabe qué tremendo? Que a veces la gente tiene este comportamiento de rebeldía, de endurecerse. Qué tremendo, porque dice: porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y de hecho la Escritura dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado, la blasfemia. ¿Por qué? Porque es no obedecer. Esa es la blasfemia, no obedecer lo que Él está diciendo. ¿Cuántas veces, hermano amado, nivel congregacional, lo voy a aplicar en este momento? No hay cosas que están pasando dentro de la congregación, y tal vez el Espíritu Santo está guiando a algo y nos endurecemos y somos rebeldes a lo que está diciendo, lo que está hablando. ¿Y qué es lo que estamos provocando? Que se apague eso, que se apague el espíritu. Pero ¿sabe qué? Se abre una puerta para que de la dimensión caída vengan todas aquellas seres caídos, que el Señor los reprenda. ¿Para qué? Para hechizar. Y después de esa hechicería van trayendo más y más y más cosas tan terribles a la vida de las personas que se dejan manipular por esto. Por eso dice: no le seas rebelde. Ahora, también lo podemos aplicar a nivel pastoral, porque el ángel, usted sabe que cuando la Escritura en el libro de Revelación habla del ángel, en muchas ocasiones se refiere a un ministerio pastoral, a una autoridad. Pero ¿cuántas veces somos rebeldes al ministerio pastoral? ¿Cuántas veces nos ponemos en contra? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos convertimos en ocasiones, por causa de la desobediencia, que el Señor reprenda todo eso, y renunciamos a hacer nosotros ese tipo de puertas. Mire, puertas para que seres caídos ministren dentro de la familia, dentro de la congregación. Y mire qué tremendo las cosas que vienen: pleitos, celos, iras, contiendas, y esa hechicería de que la gente piensa que está bien cuando realmente está mal. Recuérdese cómo engañaron a Eva. Ella pensaba que estaba bien, hasta que vio las consecuencias de aquel engaño que sufrió, y una vez que entendió, dijo: pues es que la serpiente me engañó.
La escritura nos habla también, el apóstol Pablo dice, no sea que sean engañados, no sea que sean desviados sus sentidos al amor fiel, firme, sincero a Cristo, porque esa serpiente sigue operando, y lo terrible es que esa manera de hechicería. Ahora dice Números 16:5, y habló a Coré y todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará, dice, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Oiga, qué tremendo cuando se levanta este hombre y su familia y toda aquella gente que lo seguía, este hombre Coré, que de hecho en la referencia dice la rebelión de Coré. ¿En qué espíritu se movió? Diciendo, no, vamos a ver quién es del Señor, vamos a ver quién es santo, vamos a ver quién de verdad es el escogido. Mire qué tremendo cuando entra ese espíritu en alguien de querer ser alguien, de querer usurpar el lugar de alguien, de quererle quitar la posición a alguien que que Dios le ha dado un lugar. Mire qué tremendo. Mire, nosotros vemos la semejanza en la vida de incluso de Saúl, que fue aquel que le dijo el Señor, este pecado que has hecho es como hechicería. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ya te desecho. David no tuvo que hacer nada, incluso respetó la posición de él y dijo es un siervo, y teniéndolo en las manos para matarlo, no lo mató, sino que perdonó su vida. Pero mire qué terrible la gente que hoy día existe y piensa que son llamados, piensan que Dios les ha dado y le quieren quitar a otros. Le andan quitando gente de sus congregaciones, le andan haciendo tantas cosas para dejarlos en mal. Así se levantó este hombre con ese espíritu, pero estaba amargado, una persona amargada que se comporta con un espíritu rebelde diciendo, no, si yo fuera aquí el pastor, no, si yo fuera aquí el apóstol, no, si yo fuera aquí el profeta, no, si, pero sabes qué tremendo, que cuando Dios nos ha dado algo no hay quien lo quite. Y es una representación terrible lo que pasó con esta familia. Dice que se abrió la tierra y se los tragó, y dice que vivos se fueron al Seol. ¿Qué representa esto? Que de allá reciben su influencia. Una persona que está así en amargura y que quiere usurpar la posición de otro, es una persona que su misma lengua, como dicen allá en Santiago, es inflamada por el infierno. Mira qué terrible, gente oprimida, gente que se los traga la tierra, las cosas de la tierra, porque es lo que buscan. Este es otro mover de esta rebeldía. Ahora también Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué es lo que lleva a la rebelión? Ser soberbio, ser una persona que no es íntegra. Es lo que llevan estas cosas también a la rebelión. La gente se amarga, la gente quiere algo que no es suyo, y entonces se empiezan a hacerse a veces hasta soberbios, y esa soberbia también los lleva a esta rebelión. Y esta rebelión, como le digo, es una manifestación de esta hechicería. Hebreos 12:15 nos vuelve a aconsejar y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella sean contaminados. Mire el poder que tiene esta raíz de amargura, porque eso es lo que produce el espíritu de rebeldía, y después de ahí la hechicería y todo aquello más que conlleva este espíritu. Mire qué importante es que nosotros no seamos esa gente que se amarga, esa gente que se rebela, esa gente que se comporta así, porque si un día va una persona a una reunión, a un culto, y está ahí pero con un espíritu de rebeldía, es una puerta que se está abriendo ahí para este tipo de cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe a cerrar estas cosas y que la hechicería no pueda infiltrarse en cada congregación.
Que Dios guarde cada ministerio, que Dios guarde cada equipo de trabajo, cada ministerio de alabanza, cada ministerio de panderos, de corros, porque en cada cosa el enemigo siempre quiere abrir estas puertas y empezar a hechizar. ¿Hechizar para qué? ¿Para qué hechizó la serpiente a Eva? Para que desobedeciera, para que cayera en el pecado, para que se portara con rebeldía. Y eso es lo que muchas veces se ha venido en las congregaciones. ¿Y qué es lo que produce en la gente? Esta rebeldía, gente rebelde, gente que está causando esto, pero por esa persona que se llena de amargura y provoca esa rebeldía, después entra esa hechicería y el estado de esa persona es un estado terrible. Oremos que Dios nos guarde y que nos dirija su Santo Espíritu para romper todas estas cosas y ayudar a aquellos que de alguna manera se han comportado así, que Dios nos dé la luz para poderle a ellos ayudarles a salir de esta situación. Espero que este pensamiento haya sido de bendición para tu vida, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.